Bueno, pues ya estamos grabando. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. José Jonathan está saludando por el chat. Igualmente saludar a todos los estudiantes que el día de hoy nos acompañan en la sesión semanal de asesoría en vivo del curso de Administración Financiera con el profesor titular, el doctor Óscar Tamés, quien nos hace favor en este curso cada semana nos ha estado brindando pues asesoría, orientación sobre tanto pues la tarea como los temas de cada semana. El día de hoy estaremos, el doctor va a estar platicando sobre la estructura de capital y pues sin más preámbulo, agradecerle a todos su presencia y bienvenidos. Adelante, doctor. Buenas noches, muchas gracias, Rodolfo. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto darles de nuevo la bienvenida a esta sesión de chat. Como lo comentó Rodolfo, el tema de la sesión del día de hoy viene siendo, de hecho, el último capítulo que vamos a estudiar en este trimestre en el curso de Administración Financiera y se refiere al tema de estructura de capital. La semana pasada revisamos el WACC. Básicamente la conclusión a la que llegamos fue a la ecuación, a los componentes de la ecuación de la fórmula o de la ecuación de costo promedio ponderado de capital. Ahora, en este tema de estructura de capital, pues vamos a ver las ideas de dos de las figuras más importantes en el campo de las finanzas modernas, como vienen siendo Modigliani y Miller. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de ir leyendo el capítulo o de ver parte al menos, ven que la teoría tanto de Modigliani y Miller trabajaron juntos, fueron dos economistas financieros del siglo pasado, del siglo XX. De hecho, por su trabajo, también ellos, y digo también porque hubo otros anteriores que por desarrollos que hemos estudiado en el curso, se hicieron acreedores a premios Nobel en economía, en economía y finanzas. Entonces, Modigliani y Miller, que son, pudiéramos decir, los gurús o los papás del tema de estructura de capital, estaremos revisando algunas de sus ideas más interesantes. El tema lo voy a tratar de hacer breve, de hecho es un capítulo, como dije, si ya tuvieron oportunidad de verlo, se habrán dado cuenta que es un capítulo largo, en algunas partes no es muy accesible, que digamos, ya van siendo temas del área de finanzas un poco más complicados, pero seguimos manejando las mismas ideas de valor del dinero en el tiempo, y otros conceptos que hemos venido estudiando. De manera muy coloquial o muy breve, podemos decir que el tema de estructura de capital lo que viene siendo es básicamente el determinar qué porcentaje de los activos totales de la compañía están financiados con pasivo y qué porcentaje está financiado con capital. Básicamente, eso es estructura de capital. Una empresa, por decir algo a manera de ejemplo, puede tener un 40% de pasivo y un 60% de capital, o viceversa, un 60 o 70% de pasivo y un 30% de capital. En realidad, todo depende de la empresa, de la administración de la empresa y también, ¿por qué no? Y esto es importante, del país de que estemos hablando. Se puede notar, por ejemplo, si ustedes ven, si nos pusiéramos a estudiar los balances de algunas de las empresas de Estados Unidos y los balances o estados financieros de algunas de las empresas mexicanas, vemos que las empresas mexicanas tienen mayor tendencia a financiarse con pasivo y poco con capital. Y en Estados Unidos yo diría que más o menos es un mitad y mitad. O sea, el promedio yo creo que ande muy cerca de mitad y mitad de pasivo, mitad de capital. Pero aquí en México, la verdad es que sí se recurre para fines de financiamiento, se recurre mucho al pasivo, a endeudarse pues como tal. Entonces, estructura de capital, repito coloquialmente, es ver qué porcentaje es financiado con pasivo, qué porcentaje es financiado con capital del total de los activos. Vamos a desarrollar un ejemplo
que de hecho, bueno, está tomado de los autores del libro de texto. Es un poco largo, ténganle paciencia, pero creo que las enseñanzas que nos deja sobre el tema de estructura de capital son muy buenas. Pero bueno, empecemos entonces. La pregunta de la estructura de capital y la teoría del pie. Pie, obviamente como pastel de manzana, o pie de manzana, o pie de pera, o pie de lo que ustedes quieran, digo, pie de calabaza, de lo que quieran. En ese sentido, es la palabra aquí pie. ¿Cómo debe de seleccionar una empresa su razón de deuda capital? Vean ustedes que ya estamos hablando, en el tema de estructura financiera es muy importante, sumamente importante, esta razón de deuda capital que estudiamos desde el capítulo 3. Ustedes recordarán que la razón de deuda capital no viene siendo más que poner en el numerador el importe de la deuda y poner en el denominador el importe del capital, y el resultado viene siendo el resultado de la razón deuda capital. Bueno, al enfoque que siguen los autores para contestar la pregunta anterior, la pregunta es ¿cómo debe de seleccionar una empresa su razón de deuda capital? También llamada de la estructura de capital, le llaman el modelo del PIE. El valor de la empresa, valor total, y de hecho aquí está, de lo que estamos hablando es de valor de mercado. El valor de la empresa se define como la suma de deuda más capital. Utilizando la simbología que han venido usando los autores desde hace varios capítulos, vemos que V está por valor de la empresa, y este valor de la empresa es igual a la suma de B labial, B de blanco, pues vamos, que viene siendo por bonds y que representa, por lo tanto, a la deuda, más S, que está por stock y que representa desde luego al capital. Entonces, el valor de la empresa es igual al pasivo más el capital, ni más ni menos que la famosa ecuación contable, punto, digo. Acuérdense aquello de que activos igual a pasivo más capital, nos acordamos, activos igual a pasivo más capital. Bueno, los activos vienen siendo el valor total de la empresa, lo que vale, todos los recursos que tiene, de hecho así se define activos. Y el pasivo, pues ya sabemos que es el endeudamiento, y el capital, pues también sabemos que es los que han comprado parte de la empresa o han aportado para convertirse en dueños de la empresa. La simbología es V, valor de la empresa, B es valor de mercado de la deuda y S, valor de mercado del capital. Dos preguntas importantes. La primera dice, ¿por qué debe de importarle a los accionistas de la empresa el maximizar el valor de la totalidad de la empresa? Es decir, ¿por qué los accionistas no prefieren la estrategia en la que única y exclusivamente se maximicen sus propios intereses? Acuérdense, hay dos tenedores, dos grupos, podemos decir, ¿no? Tenedores de los recursos de la compañía. Los que tienen pasivo, los que han comprado pasivo y los que han comprado acciones. Pudiera pensar uno de entrada que cada quien tiene sus propios intereses y que cada quien trataría de maximizar pues, sus propios intereses. Sin embargo, aquí en el caso de los accionistas, nos están diciendo que lo que es bueno para los accionistas es que se maximice el valor total de la empresa. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la razón de deuda capital que maximiza los intereses de los accionistas? Es interesante esta pregunta porque realmente los autores, y no digo en nuestro libro de texto, sino en general en el campo, no se han puesto de acuerdo sobre cuál pudiera ser una razón de deuda capital óptima en una empresa. Veremos que depende de muchos factores. Respuesta a la pregunta número 1. Dice, los administradores financieros deben de seleccionar para sus accionistas aquella estructura de capital que maximiza el valor de toda la empresa, no únicamente de sus propios intereses, sino de toda la empresa, incluyendo desde luego los intereses de los tenedores de pasivo. A través del siguiente ejemplo, aquí viene al ejemplo al que me refería, que es sobre la compañía Trans Am,
se muestra que cambios que se hagan en la estructura de capital beneficia a los accionistas si y solo si se incrementa el valor de la empresa, el valor de toda la empresa. Los administradores deben de seleccionar aquella estructura de capital que consideren logrará que se alcance el valor más alto para la empresa, debido a que esta estructura de capital será la más benéfica para los accionistas de la empresa. Entonces, seguimos. Y aquí empezamos más bien, porque va a llevar un poquito de tiempo, no mucho, pero algo, el ejemplo de la compañía Transam. El ejemplo se desarrollará a través de los siguientes puntos, los que están numerados. 1. El ejemplo, reiterando, corresponde a la compañía Transam Corporation. 2. Actualmente la compañía no tiene deuda. Es una empresa no apalancada. Empiezan los autores con este ejemplo, con este supuesto, de que hay una compañía, o de que actualmente, mejor dicho, actualmente la compañía Transam está 100% financiada con capital, no se ha endeudado. 3. Tanto el valor de mercado como el valor en libros del capital en el tiempo presente es de 8,000. La empresa tiene 400 acciones en circulación, implicando, o sea, derivando pues, un valor de mercado de $20, vamos a pensar, $20 cada acción. Son los 8,000 de valor del capital entre 400 acciones y obtenemos 20 para cada acción. 5. La empresa planea emitir deuda por 4,000 al 10% de interés. Si emite deuda, sabemos que tiene que pagar interés. La deuda, el pasivo, va de la mano con el interés, con el pago de interés. Lo vimos en las emisiones de bonos, desde luego. Y en este caso, la tasa que pagaría es el 10%. Número 6. El préstamo se quiere para recomprar parte de su capital, lo que dejará 4,000 en el capital y únicamente 200 acciones en circulación. Bueno, si de los 8,000 el 50% ahora lo convierten en deuda, se endeudan, mejor dicho, la respuesta es ¿qué van a hacer con los 4,000 que reciben por concepto del pasivo? Bueno, pues lo quieren para recomprar parte del capital. Entonces, de 8,000 el capital bajaría a 4,000 y de 400 acciones bajaría a 200 acciones en circulación. 7. Una vez que la empresa emita la deuda, dicha empresa se convierte en una empresa apalancada. Decir que una empresa está apalancada es sinónimo de endeudamiento. Apalancamiento es deuda, es financiamiento. Y esto pues ya lo hemos estudiado incluso desde el capítulo 3. 8. ¿Cuál será el valor de la empresa después de tal reestructuración? O sea, ¿le ayudará? La pregunta que nos están haciendo aquí es, ¿le ayudará a la empresa? ¿Aumentará su valor, vamos, por el hecho de que ahora va a tener deuda? Veamos qué pasa. Número 9. A continuación, se presentan la estructura financiera actual y la propuesta. La actual, en forma de balance, tenemos que los activos son de 8,000, nada más, punto. El total de activos es 8,000. La deuda es de 0, la empresa no está endeudada, es su estructura financiera actual. Y el capital es de 8,000, o sea, es del 100%, de tal forma que el total de pasivo más capital igual a 8,000. Hay 400 acciones en circulación, como sabemos, a $20 de valor de mercado cada una. Bien. La estructura financiera propuesta, y siguiendo el mismo esquema del balance, los activos los tenemos por 8,000, la deuda es de 4,000, ahora la deuda, el capital, obviamente en la estructura financiera propuesta, el capital es de 4,000. Total de pasivo más capital igual a 8,000. Ahora hay 200 acciones en circulación en vez de 400 y cada una vale $20 por valor de mercado cada una.
de tal forma que 200 por 20 pues son los 4,000 de capital que tenemos. Y nota 2, para la deuda, la tasa de interés nos habían dicho que es del 10%. La siguiente tabla muestra la estructura de capital original, es decir, sin deuda, y además con el efecto de las condiciones económicas en la utilidad por acción. Bueno, aquí nos empiezan a complicar un poquito, pero ligeramente el ejemplo. Y nos dicen, bueno, ¿por qué no consideramos varias posibilidades en cuanto a los estados de la economía? Puede haber recesión, podemos esperar que la economía tenga un desarrollo normal, esperado, y pudiera haber expansión en la economía. ¿Cómo se refleja eso en la empresa? Bueno, si hubiera recesión, si es que ocurre recesión, las utilidades serían únicamente de $400. Pero las utilidades, si es que la economía se da como se espera, o sea, cierto crecimiento moderado, las utilidades serían de 1,200. Y si hubiera expansión, las utilidades de la empresa subirían a 2,000. Los activos, como ya sabemos, son de $8,000. Esos son en los 3 estados de la economía. Se mantiene el nivel de inversión en activos. El capital contable sería de 8,000. Recuerden que estamos en la situación actual, antes de la propuesta. Capital contable sería de 8,000. Y el número de acciones sería de 400 en cada caso, puesto que el capital es de 8,000. Hacemos algunos cálculos que nos van a ayudar para llegar a alguna conclusión, de tal forma que calculamos el ROA, el rendimiento sobre activos. Sabemos que la fórmula para hacerlo es dividir las utilidades entre activos. También se hace ese cálculo del ROA para cada estado de la economía, para recesión, esperado y expansión, haciendo la división de utilidades entre activos. Y obviamente estamos en la primera etapa, o sea, sin considerar la reestructuración, sin considerar el endeudamiento. Veamos el caso de esperado, que es el que vamos a estar manejando con mayor frecuencia. El caso de esperado, las utilidades son de 1,200, los activos son de 8,000, como ya sabemos, y por lo tanto, el ROA es de 15%. Si hubiera expansión, el ROA subiría a 25%. Y tenemos también el cálculo del ROE ahora, del Return on Equity, o el rendimiento sobre el capital. En este caso, en la fórmula viene siendo dividir las utilidades entre capital contable. Se hace igual para cada estado de la economía, es decir, para recesión, para esperado, para expansión. Y vemos que en el caso de esperado, los 1,200 de utilidades se dividen 8,000, porque otra vez el capital es igual que los activos, son igualitos, es la misma. Es decir, que la totalidad de los activos está financiado nada más con capital. Y por lo tanto, el ROE también es de 15%. Y en expansión, el ROE también es de 25%. Y en recesión, el ROE también es de 5%, como había resultado para el ROA. Y finalmente se calcula la utilidad por acción, la UPA. La UPA, como ustedes saben, resulta de dividir la utilidad entre el número de acciones en circulación. Y el número de acciones en circulación es de 400. Entonces, en esperado tenemos la utilidad de 1,200 entre 400 acciones y tenemos una UPA de 3 y en expansión de 5. Bueno, el mismo ejercicio lo vamos a hacer o no lo hacen aquí los autores para la estructura propuesta, es decir, para el caso de deuda. La siguiente tabla muestra la estructura de capital propuesta, es decir, con deuda y además con el efecto de las condiciones económicas en la utilidad por acción. Para no repetir todo, veamos únicamente el nivel esperado, el del medio, que es por definición el más probable, es el esperado. Utilidades antes de intereses son las 1,200, pero vamos a reducirle los intereses, puesto que ahora hay deuda de $4,000 y esos $4,000 pagan un 10% de tasa de interés. Entonces, 10,000
perdón, 4,000 de deuda por punto 10, obtenemos 400 de intereses. De tal forma que si a la utilidad le quitamos, antes de intereses, le quitamos los intereses, obtenemos la utilidad después de intereses, 800. Los activos son de 8,000, pero el capital contable es de 4,000 y el número de acciones es de 200. Es el caso de la segunda alternativa, como decíamos ahorita. Los resultados con la reestructuración, se calcula otra vez, se calcula el ROE y se calcula la utilidad por acción. En los tres estados de la economía, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más sustituyendo las cantidades adecuadas. Veamos el nivel esperado. La utilidad esperada es 1,200. Los activos son de 8,000, por lo tanto el ROA es de 15%. Pero ¿qué sucede con el ROE, con el Return on Equity o sobre el capital? Pues que tenemos 800 de utilidad de acuerdo con lo que vimos en la tabla inmediata anterior, ya que a los 1,200 le restamos 400 de interés, entonces nos quedaron 800. Entre 4,000 de capital contable, y ahora tenemos que el ROE es del 20%. Noten ustedes ahí el cambio, o sea, el ROE es 15 y el ROE, el Return on Equity, es de 20% sobre el capital contable. Y la utilidad por acción será de $800 entre 200 acciones que existen y es igual a 4. $4 por acción. Bien. Del resumen de resultados anterior se derivan los siguientes aprendizajes. Que el efecto del palanqueo financiero depende de las utilidades antes de intereses de la compañía. Los resultados cambian si tenemos, si tenemos utilidad de 400 o antes de impuestos, antes de intereses, o bien si la tenemos de 1,200 o bien si la utilidad es de 2,000. Entonces, que el efecto del palanqueo financiero depende de las utilidades antes de intereses. Si las utilidades antes de interés, bueno, aquí lo decimos, antes de intereses son iguales a 1,200, que es el nivel esperado, entonces el rendimiento sobre el capital, el ROE, es mayor bajo la estructura propuesta, es decir, conviene emitir deuda. La UPA es mayor, bueno, el ROE es mayor, es una medida diseñada para los accionistas, podemos decirlo así. La utilidad por acción, subrayo, es mayor también, que es otra medida diseñada para los accionistas, los tenedores de capital, y vemos que se están viendo favorecidos con la emisión de deuda. Si las utilidades antes de intereses son iguales a 400, es decir, cuando hay recesión, entonces el rendimiento sobre el capital es menor bajo la estructura propuesta. Es decir, no conviene emitir deuda en ese nivel. La idea anterior se presenta en la gráfica que se presenta a continuación. Y aquí tenemos esta gráfica, obviamente tomada de su libro de texto, en donde vemos que en el eje de las X se miden las utilidades antes de intereses en pesos sin impuestos, o sea, las utilidades de 400, luego de 800, de 1,200, de $1,600, de $2,000, y en el eje de las Y se miden las utilidades por acción. Se grafican los puntos que obtuvimos anteriormente, tanto para el caso de que no hay deuda, o sea, 100% financiado con capital común, como para el caso que aquí aparece punteado en verde muy, muy ligero, que es cuando hay deuda. Y vemos que hay un punto de cruce que se llama obviamente punto de equilibrio entre las dos alternativas, entre dónde emitir deuda o no hacerlo. Hay un punto de equilibrio que es cuando las utilidades son iguales a 800 y la UPA es de 2 en ese caso particular. Pero a partir de ahí hay ventaja de usar deuda. O sea, es decir, a partir de 800, si la si la utilidad antes de intereses va creciendo, como luego crece a 1,200 y luego
a 1.600, etcétera, entonces hay ventaja de hacer la emisión de deuda. Por el contrario, si las utilidades estuvieran por abajo de 800, hay desventaja de usar deuda. Pues la gráfica resulta interesante por el hecho de que, bueno, entre otras cosas, determina el punto de equilibrio entre emitir o no emitir deuda. El ejemplo de la compañía Transam. 14. Hasta este momento, el ejemplo de la compañía Transam nos ha mostrado el efecto del palanqueo, es decir, de endeudarse en las utilidades por acción. Bueno, el efecto en las utilidades por acción, que como lo dije, es una medida diseñada prácticamente para los accionistas. Y veíamos que de 800 en adelante, los accionistas se ven favorecidos si es que hay emisión de deuda. Punto 15. Sin embargo, el punto importante todavía no se ha hecho. Es decir, todavía no se ha establecido cuál es la mejor estructura de capital para esta empresa. 16. Pregunta, ¿es más benéfico tener apalancamiento, tener deuda? Pudiera parecer que así es, ya que la utilidad por acción esperada es de $4 con apalancamiento, mientras que sin apalancamiento es de $3 el resultado, ¿verdad? Sin embargo, se debe de considerar que el apalancamiento, o sea, el endeudarse, también crea riesgo. O sea, recuerden aquello que estudiamos en el capítulo 11 de los tipos de riesgo que hay, cómo se define el riesgo, etcétera. Y aquí, pues el tener mayor deuda implica mayor riesgo para la empresa. Con estas consideraciones en mente, nos preguntamos, ¿qué estructura de capital es mejor? ¿La que no tiene deuda o la que muestra apalancamiento? Y aquí entran los autores que mencioné anteriormente, Modigliani y Miller, dos de ascendencia italiana, pero nacidos en Estados Unidos y trabajando en Estados Unidos. Su primer artículo sobre este tema en particular lo publicaron en 1959 y de ahí en adelante siguieron con una serie de publicaciones relacionadas sobre el tema de estructura de capital. Y bueno, fue necesario varios artículos porque los señores fueron, pudiéramos decir, refinando su teoría sobre estructura de capital. Dice Modigliani y Miller, que por cierto se abrevia MM, tienen un argumento convincente en cuanto a que una empresa no puede cambiar su valor total haciendo un cambio en las proporciones de su estructura de capital. O sea, ellos lo que están diciendo, bueno, lo que acabas de ver de que conviene emitir deuda porque la utilidad por acción es mayor, dice, en realidad eso no es cierto, es lo que están diciendo ahorita, digo, habrá que ver cómo lo defienden. En otras palabras, según M&M, el valor de la empresa siempre es el mismo bajo diferentes estructuras de capital. Lo que están diciendo es, si la empresa está 100% financiada con capital, o bien tiene 50%, por ejemplo, 50% de capital y 50% de deuda, da exactamente lo mismo. Es lo que dicen ellos, so far. 21. Una tercera forma de expresar lo mismo, o sea, lo anterior, es que para los accionistas de la empresa no existe una estructura de capital que sea mejor o peor que otra. La empresa vale lo mismo, sin importar si no tiene deuda, es decir, 100% financiada con capital, o bien si está apalancada. La idea anterior es la famosa proposición 1 de Modigliani y Miller. Ellos tienen, al menos en la teoría que estudiamos nosotros, vemos dos proposiciones. Esta es la primera, la proposición 1 de Modigliani y Miller. Pero Modigliani y Miller, ¿cómo demuestran su famosa proposición 1? La demostración la hacen usando el concepto de apalancamiento casero. Apalancamiento casero. Un término nuevo, acuñado por ellos. 24, punto 24. Se compararán dos estrategias de inversión. La primera es la estrategia A, y la segunda es la estrategia B, en donde esta última consta de dos partes, la B.
Veamos la estrategia de A. Consiste en comprar 100 acciones de la empresa apalancada. ¿Qué ocurre si ustedes o yo, o los dos, las dos partes, compramos 100 acciones de la empresa apalancada? Bueno, la UPA ya vimos y ya calculamos que si hay recesión sería de 0, que en el nivel esperado la UPA sería de $4, y si hay expansión la UPA sería de $8. Como estamos comprando 100 acciones, entonces vamos a obtener en recesión 0% igual a 0, en esperado 4%, vamos a obtener 400 de utilidades, y en expansión vamos 8%, obtenemos $800 de utilidades. Y el costo, lo que nos cuesta seguir esta estrategia o adquirir esta estrategia de inversión es: las 100 acciones se pagan a $20 cada una, que es su valor de mercado, y vamos a desembolsar $2,000 por tener eso, por seguir esa estrategia. La estrategia B consta de 2 pasos. El primero es solicitar un préstamo de $2,000, o sea, ahí viene lo de apalancamiento casero. Ustedes como individuos fuera de la empresa, como inversionistas, pero interesados en comprar deuda de la empresa, solicitan un préstamo en lo personal igual a $2,000. Y segundo, usan el préstamo más el dinero propio que tienen para invertir, que consideramos que son los mismos $2,000 que vimos en el caso anterior de Sin Deuda. Dice que ya sabemos es de 2,000 para comprar 200 acciones de la empresa no apalancada, acción cuyo precio es de 20. Vamos a ver qué sucede aquí si seguimos esta estrategia. Vámonos al nivel esperado, el del medio. Las utilidades de 200 acciones de la firma no apalancada serán $3, que fue lo que calculamos en la primera parte del ejemplo. $3 de utilidad por acción por 200 acciones que estamos comprando, y obtenemos una utilidad de 600. Pero, como ustedes o yo o los dos nos hemos endeudado con 2,000, vamos a pagar una tasa de interés del 10%, por lo tanto, le vamos a restar intereses a esa utilidad, le restamos intereses de 200 y obtenemos $400 de utilidad en el nivel esperado. En el nivel de recesión obtenemos 0, obtenemos 0, y en el nivel de expansión obtenemos 800. Si gustan, le doy vuelta a la inmediata anterior, simplemente para que noten que son exactamente los mismos resultados. Aquí lo tienen en el caso de la estrategia A, es 0 de utilidades para las 100 acciones, $400 en el nivel esperado y $800 en el nivel expansión. Son los mismos que ahora obtenemos con la estrategia B, exactamente igual. Entonces, ahí, bueno, vamos de gane en cuanto al ejemplo, que es prácticamente, en cuanto a que estamos obteniendo los mismos resultados, pero veamos qué pasa con el costo. El costo inicial será de las 200 acciones que compramos a $20 valor de mercado cada una, menos a ese resultado le restamos 2,000, que no es dinero nuestro, sino que lo hemos pedido prestado. Ustedes lo pidieron prestado, yo lo pedí prestado, eventualmente lo vamos a pagar. Entonces le restamos los 2,000 porque no son recursos propios, y vemos que el costo es de 2,000, o sea, igual que en el caso anterior. Resulta que con esta estrategia B, prácticamente estamos iguales, o sea, el inversionista está igual que en el caso de la estrategia A. A la estrategia B se le llama del apalancamiento casero, o sea, en lo individual, en lo personal, sin apoyarnos en la empresa, en la administración de la empresa, sin estar a la sombra, pues, de la empresa, hemos llegado a los mismos resultados. Por eso es casero. Punto número 28. Ahora sí hemos llegado al resultado importante de este ejemplo.
Las dos estrategias, la A y la B, muestran exactamente el mismo costo y los mismos beneficios. El mismo costo de 2,000 y los beneficios, si nos centramos en la utilidad esperada, de $4 por acción. Lo que nos lleva a concluir que la administración, ojo con esto, que la administración de Transam no está ayudando, así como tampoco está dañando a sus accionistas al hacer la reestructuración, es decir, al endeudarse. En otras palabras, un inversionista no está recibiendo nada del palanqueo corporativo que él mismo no pueda obtener por cuenta propia, hacerlo por cuenta propia. La proposición 1 de Modigliani y Miller es todo lo anterior es operante siempre y cuando no haya impuestos. Esa es una condición indispensable, siempre y cuando supongamos que no se pagan impuestos. Y ese fue el primer ataque que sufrieron el primer artículo de Modigliani y Miller. O sea, ¿cómo que no vas a considerar los impuestos cuando no hay una realidad más obvia que pagar impuestos? Digo, que hay que pagar impuestos. Pero en el caso, teóricamente hablando, la proposición 1 de Modigliani y Miller, si estamos en un mundo sin impuestos, si estuviéramos en un mundo sin impuestos, sería operante. Y el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apalancada. Entonces, aquí, eso que acabo de leer, es la proposición, el enunciado, pues vamos, de la proposición 1 de Modigliani y Miller. Y es un aprendizaje que debemos de tomar en cuenta porque con frecuencia nos podemos situar en un problema determinado en el caso de que no haya impuestos, que nos digan la empresa no paga impuestos o suponemos que estamos en un mundo sin impuestos. Bueno, luego nos debe de venir a la mente de que los valores de los dos tipos de empresas, la apalancada y la no apalancada, es exactamente igual. La proposición 1, la fórmula para determinar el valor de la empresa cuando no se pagan impuestos es cuando no hay deuda y cuando hay deuda. Y vemos que es exactamente lo mismo. O sea, en todo caso, lo que tenemos que notar es la simbología. V subíndice U, que está por un leverage, o sea, no apalancada, es igual a dividir la utilidad antes de intereses e impuestos entre R subíndice 0. En un momento más vemos qué significa R subíndice 0. Y V subíndice L, L por leverage, es igual a lo mismo, utilidad antes de intereses e impuestos entre R subíndice 0. R subíndice 0 viene siendo el costo es el símbolo que utilizan los autores y en general en finanzas, diría yo, que se está utilizando para representar el costo del capital común cuando la empresa no está apalancada, cuando no hay apalancamiento. Ese es R subíndice 0. Y se va a distinguir de R subíndice S, que es el caso también del costo del capital común, pero cuando la empresa está apalancada. Entonces, la diferencia está en el apalancamiento. Veamos ahora la proposición 2 de Modigliani y Miller. Esta proposición también se enuncia de varias formas. Inciso A. El rendimiento esperado sobre el capital común es el equity, lo que viene siendo el equity, emisión de acciones comunes. Capital común está positivamente relacionado con el palanqueo. Esto se debe a que el riesgo de los accionistas se incrementa con el apalancamiento. Ya lo habíamos comentado. A mayor apalancamiento, mayor deuda, obviamente, mayor riesgo. Va de la mano con mayor riesgo. Y ya sabemos desde el capítulo 10 cómo medir el riesgo. Inciso B. La proposición 2 establece el rendimiento esperado del capital, R subíndice S, por stock, o sea, es cuando hay deuda, el capital común, costo del capital común, pero la empresa tiene una parte financiada con deuda. E inciso C, el rendimiento requerido sobre el capital es una función lineal de la razón de deuda capital.
Y eso va a desembocar en la fórmula 16.3 o en la ecuación 16.3 que la mostramos aquí. Pero veamos antes lo que nos dice la diapositiva. Inciso D. El costo del capital R subíndice S aumenta cada vez que aumenta la razón de deuda capital. Ya sabemos desde el capítulo 3 que la razón de deuda capital es dividir B entre S. Idea previa. Dado que el capital apalancado tiene un mayor riesgo, en consecuencia debe tener un rendimiento esperado más alto. Esto nos lo enseñaron en el capítulo 11, 10 y 11. Y esto es para compensar el riesgo. El enunciado de la proposición 2 en un mundo sin impuestos es R subíndice S igual a R subíndice 0 más la razón deuda capital B sobre S que multiplica la diferencia entre R subíndice 0 menos R subíndice B. Es la ecuación 16.3 y la tienen ustedes en la página 499. Un poco más adelante veremos el significado de los signos. Bueno, ¿para qué lo dejamos para después? Ya, de hecho, ya lo hemos comentado. R subíndice S viene siendo el costo del capital común de la empresa que tiene financiamiento mixto, que está apalancada. R subíndice 0 es el costo del capital común, pero cuando la empresa es 100% financiada con capital común. B sobre S es la razón deuda capital. B por deuda y S por stock. R subíndice 0 ya lo dijimos, y R subíndice B viene siendo el costo de la deuda, la tasa de interés. La tasa de interés que se paga. Bien. Estamos por terminar. Proposiciones de Modigliani y Miller, pero ahora en un mundo con impuestos. Repito, el artículo que salió en 1959 fue duramente criticado por los colegas, los estudiosos de finanzas, y el pero que le veían, realmente el pero que le vieron fue, y justificadamente desde luego, que no estaban considerando el tema de impuestos. Dicen, bueno, considerando los impuestos, vuelven a hacer sus dos proposiciones y llegan a lo siguiente. Primero, para calcular en un mundo con impuestos el valor de la empresa que no está apalancada, es decir, que tiene 100% capital común. La fórmula es multiplicar el EBIT o el EBIT, como le quieran llamar, que es por Earnings Before Interest and Taxes, o sea, que es el Y, o el utilidad antes de interés e impuestos, por 1 menos la tasa de impuesto corporativa, y eso se divide entre R subíndice 0. Ya sabemos qué significa R subíndice 0. Y el valor de la empresa apalancada, que lo tenemos abajito, enseguida, VL por leverage, es igual a EBIT que multiplica 1 menos la tasa de impuesto corporativa dividido entre R subíndice 0. Recuerden que al estar dividiendo estamos descontando. Tiene un segundo componente, la tasa de impuesto corporativa que multiplica a R subíndice B, que es la tasa de interés, por B, que es el importe de la deuda, y ya sabemos que si multiplicamos tasa de interés por deuda, pues realmente estamos calculando interés. Pero veamos qué sucede, que eso se divide entre, eso que acabo de comentar, se divide entre el costo de la deuda, R subíndice B, de tal forma que el término permite que en el numerador eliminemos R subíndice B y en el denominador eliminamos también R subíndice B. Hagan de cuenta que ahí tenemos 1 entre 1, pues da 1, por lo tanto para afuera. Sale. ¿Qué nos queda? Que el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apalancada más la tasa de impuesto corporativa que multiplica al importe de la deuda, TC por B. El primer término de la ecuación anterior es el valor de los flujos de efectivo de la empresa sin protección fiscal por concepto de deuda. El segundo término, el TC multiplicado por B, es la tasa corporativa de impuestos multiplicada por el valor de la deuda
y es lo que se conoce como la protección fiscal de los intereses. ¿Recuerdan de capítulos anteriores, si mal no me acuerdo en el 6, cuando vimos la protección fiscal de la depreciación? Bueno, ahora estamos viendo que los intereses también dan esa protección fiscal y la dan porque son deducibles para fines de impuestos, se deducen, y por lo tanto hace que la empresa pague menos impuestos. Entonces, bueno, eso que tenemos ahí en color rosita, según parece, es el valor de la empresa apalancada cuando haya impuestos. Es igual al valor de la empresa no apalancada más la tasa de impuestos multiplicada por el importe de la deuda. La proposición 2 cambia, la fórmula cambia ligeramente. Ahora tenemos que R subíndice S es igual a R subíndice 0 más la razón deuda capital, que es B sobre S, que va a multiplicar a 1 menos la tasa de impuesto corporativa. Normalmente si la tasa es, bueno, obviamente si es 0.35, 35%, 1 menos 0.35 es, allí tendríamos que poner 0.65 por R subíndice 0 menos R subíndice B. O sea, todo igual con excepción de 1 menos la tasa de impuesto corporativo. La intuición que tenemos ahí es que en la proposición 1, debido a que las corporaciones pueden deducir los pagos de intereses, pero no los pagos de dividendos, el apalancamiento corporativo disminuye los pagos de impuestos. Es lo que ocurre en la proposición 1. Y desde ese punto de vista, la consecuencia es, conviene endeudarse. ¿Hasta cuánto? La verdad es que todavía no sabemos. Proposición 2. El costo del capital, no se trata del WACC, sino del capital común, se incrementa con el apalancamiento porque el riesgo del capital aumenta con el apalancamiento. Bueno, estas son las ideas más, algunas de las ideas más importantes del capítulo 16. He procurado darles un sentir de los temas tratados, de los temas estudiados en el tema de estructura de capital. Y bueno, pues llega el tiempo de, no sé si hubiera alguna pregunta o algunas preguntas que quisieran que viéramos. Hasta el momento no hay preguntas en el chat, doctor. No sé si pudiéramos dar algunos segundos para ver si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta que quieran que se trate ahorita. Sí. Cabe mencionar que este tema de estructura financiera continúa en el capítulo 17, pero pues ya desafortunadamente, bueno, a lo mejor afortunadamente, ya no nos toca verla. En este curso, pero los que vayan a seguir a una especialidad en finanzas y vayan a seguir con cursos más avanzados de finanzas, pues seguramente lo van a estudiar. Es el tema de continuar estudiando. Hay una pregunta, doctor. Dice, buenas noches, profesor. En la pregunta 8 de la tarea, ¿el procedimiento se resuelve parecido al ejercicio que se resolvió en esta clase? Sí. Miren, si me permiten, a ver si me resulta, la verdad no sé, pero les quiero mostrar. ¿Se ve esto? Rodolfo, ¿se ve esta? No, doctor, se me hace que cuando compartió pantalla, creo que seleccionó el cuadrito de PowerPoint nada más. Sí, Entonces, selecciono. mire, Y debo podemos de seleccionar compartir pantalla, ¿verdad? toda la pantalla, sí. Entonces, no sé si pudiéramos, por favor, darle. Déjame ver, ay, caray, ya se me complicó aquí. Sería primero dejar de compartir, darle stop share. Sí, pero ¿sabes qué? Que el PowerPoint me tapó todo. Permítame, yo le.
Permítame. Aquí deben de Aquí. estar viendo un Blackboard mío y ya estamos aquí. Entonces, le pido de favor, doctor, si puede otra vez seleccionar lo de Co- compartir, pero Compartir. seleccionar, bueno, puede seleccionar ya sea el Excel o bien todo A el ver, ¿se escritorio. empieza a ver algo? Sí, ahí se ve otro PowerPoint diferente. Ok, Problema 8, capítulo 16. bueno, ok. Vamos a decir que como bono y como premio a los que se conectaron hoy, aquí está la solución del problema 8, por el que estaba preguntando el compañero, o compañera, no sé. Eh, bueno, problema 8 es capítulo 16, página 517 y estamos en la edición 11. La redacción nos dice lo siguiente para ubicarnos. Star INC, una prominente empresa de productos de consumo, debe decidir si convierte o no su estructura de capital totalmente financiada con capital en otra estructura financiada con 35% de deuda. En la actualidad hay 6,000 acciones en circulación y el precio de cada una de ellas es de $58. Se espera que las Y, o sea, utilidad antes de intereses e impuestos, permanezcan en $39,600 para siempre. Ese para siempre es obviamente muy importante, digo. Nos está dando el pase para que podamos calcular perpetuidades. Realmente lo que tenemos aquí es esos 39,600 es una perpetuidad por si se llega a ofrecer, digo. Vamos teniéndolo claro ahí. La tasa de interés sobre la deuda nueva es de 7%, o sea, sobre el 35% propuesto nuevo. Se pagaría un interés del 7% y no hay impuestos. Estamos en el mundo sin impuestos. Se requiere. La señora Brown, una accionista de la empresa, posee 100 acciones. ¿Cuál es su flujo de efectivo bajo la estructura de capital actual, suponiendo que la compañía tiene una tasa de pago de dividendos de 100%? Bueno, esta pregunta es relativamente sencilla. A ver si le puedo. Eh, La solución de esta primera pregunta A es, dice, con una política del 100% de dividendos, entonces a 100 acciones le tocará y lo único que tendríamos que hacer es los 39,600 de utilidad, dividirlo entre 6,000 acciones, que es lo que tenemos actualmente, 6,000 acciones, lo cual es igual a 6.60. $6.60 es la UPA. Como todo se reparte en dividendos, a las 100 acciones de la señora Brown le va a tocar multiplicar 100 por 660 y el resultado es $660. Entonces, hasta ahí no creo que haya problema. La pregunta B, a ver, déjenme regreso para leerla. La pregunta B dice, ¿cuál será el flujo de efectivo de la señora Brown bajo la estructura de capital propuesta por la empresa? O sea, la propuesta es, acuérdense, endeudarse y endeudarse en un 35%. Suponga que ella conservará sus 100 acciones. Bueno. Dice, necesitamos calcular a cuánto dinero ascenderá el 35% de la deuda. El total de la estructura financiera de la empresa es de 6,000 acciones por $58 valor de mercado de cada acción, nos da un total de $348,000. Y el 35% de $348,000 será deuda. ¿Cuánto es eso? $121,800. Simplemente multiplican 348,000 por punto 35. Y vemos que el endeudamiento será o es de $121,800. El número de acciones que se recompran con $121,800 es de 2,100 acciones. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, dividen 121,800, que es la deuda, entre 58 y obtenemos las 2,100 acciones. El nuevo número de acciones en circulación nos queda o es de 3,900 acciones. ¿Por qué 3,900? Bueno, eran 6,000 menos 2,100 que recompramos con la deuda,
o que la empresa recompra con la deuda, quedan 3,900. La deuda de 121,800 paga una tasa de interés del 7%. Por lo que el importe del interés es de, bueno, multipliquemos 121,800 por 0.07 igual a 8,526 es el interés. Preparamos un estado de resultados mínimo, desde luego, en sus partes mínimas, ahora que se pagan intereses. Las Y ya sabemos que son de 39,600. Acuérdense que decía que para siempre, 39,600, menos intereses de 8,526. Llegamos a una utilidad antes de impuestos de 31,074. $31,074. No hay impuestos, estamos en un mundo sin impuestos, por lo tanto la utilidad después de impuestos es 31,074. Lo que se reparte en dividendos a las 3,900 acciones. Entonces, si dividimos 31,074 de utilidades entre 3,900 acciones, que son las que quedaron después de la emisión de la deuda, ahora la UPA es de 7.96769. O sea, con un buen número de decimales ahí. Y la señora Brown va a recibir, puesto que tiene 100 acciones, multiplicadas por 7.97, vamos a decir, recibe $796.77. Le va mejor, digo, o sea, a ella como accionista. Pero vea que eso con la señora Brown. Sí. Supongo que o sea, la compañía, hace la conversión, pero la señora Brown prefiere la estructura actual de capital, la que es totalmente financiada con capital. Muestre la manera en que ella podría desapalancar sus acciones para recrear la estructura de capital original. Bueno, aquí entra el apalancamiento casero. Ella lo va a hacer, porque ella quiere trabajar bajo la estructura anterior. Vamos a ver qué es lo que hace la señora. Para replicar la estructura de capital que ha adoptado la empresa, es decir, con deuda, la señora Brown debe de vender, fíjense cómo se va a ahora el apalancamiento viene por este lado. La señora Brown debe de vender el 35% de sus acciones, es decir, que venderá 35 acciones y para quedar igual que la empresa, y el efectivo que reciba por dicha venta lo va a prestar a una tasa de interés del 7. Ese es un supuesto muy importante en la defensa que hacen Modigliani y Miller de la proposición 1. O sea, de que las personas, los individuos en lo personal, pueden hacer transacciones en lo personal a las mismas tasas de interés a las que las hace la empresa. La señora Brown tendrá un flujo de efectivo positivo por cobro de intereses y aquí lo calculamos, flujo de efectivo de intereses, ella presta 35 acciones a 58 que vale cada una, recibe 2,030 y el interés que cobra es el 7% de 2,030, entonces recibe por el concepto de intereses $142.10. La señora Brown va a recibir un pago por concepto de dividendos. Recuerden que todavía tiene 65 acciones sobre las 65 acciones con las que se ha quedado. Como el dividendo por acción es de 7.96769, así lo calculamos anteriormente, el flujo de efectivo por concepto de dividendos será se hace la multiplicación de 65 acciones por 7.96 y se obtiene 517.9. Bajo estos supuestos, el flujo de efectivo total de la señora Brown es de 142.10 por concepto de intereses más 517.90 por concepto de dividendos, lo que da un total de $660. Note que es el mismo flujo de efectivo que se calculó en el inciso A. O sea, ahora sí está contenta la señora, volvió a los mismos $660. Pero vean la maroma que se tuvo que dar, digo, o sea, ahora ella tuvo que vender acciones, prestar ese dinero, no pedir prestado, sino ella prestarlo, que es,
normalmente cuando se habla de pedir prestado, implícitamente va en las dos direcciones. O sea, es pedir prestado o prestar dinero y a las tasas de interés que se mencione en cada caso. Entonces, en este caso, el apalancamiento casero tuvo esa, pues diríamos, novedad en el sentido de que en vez de pedir prestado, ella prestó. Y de esa manera fue que pudo llegar a los $660, que era lo que se perseguía. La pregunta dice que, si la leemos mejor textualmente para no equivocarnos, la pregunta dice, con su respuesta al inciso C, explique la razón por la que la elección de la estructura de capital de estar es irrelevante, que es lo que decía, o dicen, mejor dicho, Modigliani y Miller. La estructura de capital es irrelevante debido a que los accionistas pueden crear su propio apalancamiento o bien el desapalancar la acción para crear el beneficio que ellos deseen, independientemente de la estructura de capital que la empresa seleccione. O sea, es aquello de que la administración de la empresa no ha hecho nada por los accionistas, ni que los beneficie, ni que los perjudique. O sea, el accionista en lo personal puede replicar, vamos a decir, la situación en la que quiere estar. Claro que todo esto opera en un mundo sin impuestos, como puse por aquí. Bueno, esa es la solución al problema número 8. Lo tienen ustedes como premio por haberse conectado. Algo es algo, dicen. No sé si hubiera alguna, o persista la duda o alguna otra duda. No, pues más que nada le dan las gracias aquí en el chat, doctor. Varios de los estudiantes, incluida la persona Gaby, que fue quien había preguntado, así como otros estudiantes también. Pues no sé si haya alguna otra pregunta de parte de los estudiantes. De todas formas, como parte del equipo docente, bueno, pues nos reiteramos a sus órdenes en los diferentes foros, correo, etcétera, seguimos a sus órdenes. Obviamente agradecerle al doctor, pues todas estas sesiones que se tuvieron en el curso. Entiendo que esta fue la última sesión, doctor, o Así es. Sí. Porque ya es la última, ya no hay tarea, ¿verdad? No, Individual. Digo, bueno, tienen que hacer la tarea del 10, pero bueno, ya le avanzamos con un problema. La tarea del capítulo 10, la tarea 10, perdón, que se refiere a 3 problemas del capítulo 16 de estructura de capital. Vean el 20 y el 21, que es parte de la tarea, están interesantes, digo, o sea, creo que también nos pueden dejar aprendizajes interesantes. Vayan siguiéndole la lógica, nada más, y verán que no está tan difíciles. Así es, doctor. Preguntan que si va a haber un repaso para el examen final. Digo, tienen los alumnos a su disposición, digamos, todos los links a todas las asesorías que ha habido, se siguen manteniendo y van a estar disponibles hasta el final del trimestre, a menos que usted indique algo más, ¿verdad? No. Pienso que eso es suficiente y desde luego complementenlo con, sí vamos a tener un examen final de prueba, entonces resuélvanlo, sirve ese estudio, desde ese estudio prácticamente, y eso junto con lo que acaba de comentar el maestro Rodolfo, será suficiente como preparación para su examen final. Sí, aquí me estaba permitiendo anotar que se encuentra, el examen de práctica ya está disponible dentro de recursos de apoyo, dentro de la subcarpeta del módulo 4. Ahí pueden encontrar un documento, ¿verdad? Con algunos ejercicios de práctica y pues reiterar los foros. Sí, perdón, Rodolfo. Sí, adelante, doctor. No, lo que iba a decir es que, de hecho, ese examen final de práctica en un trimestre anterior fue
examen final, digo, tal cual. Y ahora lo estamos usando como de práctica. Pues, obviamente no vamos a preguntar lo mismo, pero considérenlo como algo que puede ser representativo. Excelente, doctor. Pues, creo que, digo, pues me acuerdo cuando yo estaba así en la maestría y pues me hubiera gustado tener un profesor como usted, doctor. No, Creo no. que ya hubo mucho apoyo a los alumnos, creo que pues lo están aprovechando y confío en que así va a seguir hasta el final del trimestre. Yo igualmente digo, pues en lo que los pueda apoyar, pues con todo gusto, igual el resto de los profesores, tutores. Y pues bueno, si ya no hay más preguntas en el chat, pues de mi parte agradecerles a los estudiantes, al doctor Tamés, y pues sigo yo al pendiente. Y Bueno, buenas noches a todos. buenas noches. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a todos ustedes. Ha sido de veras un placer compartir este espacio con ustedes, tenerlos de alumnos, aunque sea a distancia, y ojalá el curso sea de provecho. Mucho éxito en lo que resta del curso y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Rodolfo. Para servirle, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches.